Imagina adentrarte en los primeros días de la humanidad, un mundo aún fresco, de la mano de Dios, donde la primera familia, Adán, Eva, Caín y Abel, recorría los jardines y llanuras de una tierra recién nacida. Pero más allá de los nombres que conocemos, la Biblia susurra sobre otros, las hijas de Adán y Eva, cuyas vidas están casi por completo envueltas en misterio. ¿Quiénes eran? ¿Qué caminos recorrieron? ¿Qué historias llevaron consigo que nunca llegaron a los rollos familiares que conocemos? Textos antiguos como el Libro de los Jubileos insinúan estas vidas ocultas. Hablan de mujeres nacidas junto a los hermanos que conocemos, mujeres cuya presencia fue vital para la continuación de la humanidad, pero cuyos nombres y acciones permanecen en gran parte sin registrar. Algunas tradiciones sugieren que Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas por igual, y que estas hijas se casaron con hermanos dentro de la familia, asegurando el crecimiento de las primeras generaciones. Otros proponen que sus vidas se cruzaron con ángeles gigantes u otras figuras antiguas mencionadas en las primeras escrituras, tejiendo su influencia silenciosamente en la historia que se desplegaba de la humanidad. Piensa en el impacto de estas mujeres, en gran medida invisibles en los textos que leemos. Ellas dieron vida, cuidaron a los primeros niños y fueron testigos de las primeras luchas del pecado, el arrepentimiento y la supervivencia humana. Sus voces pueden haber estado en silencio en el registro escrito, pero su papel moldeó el curso mismo de la historia, asegurando que la línea de Adán y Eva continuara hasta las generaciones que construyeron civilizaciones, escribieron leyes y, en última instancia, prepararon al mundo para la venida del Mesías. El misterio de las hijas de Adán y Eva nos recuerda que las Escrituras a veces eligen el silencio por razones que van más allá de nuestra comprensión. Tal vez está destinado a despertar nuestra curiosidad, a recordarnos que la historia de Dios es vasta y con múltiples capas, conteniendo verdades que esperan a buscadores pacientes para ser descubiertas. En estos espacios ocultos, vislumbramos la profundidad del diseño divino, un mundo donde incluso los no vistos, los sin nombre o los pasados por alto llevan un propósito mucho más allá de lo que los ojos humanos pueden percibir. Así que al comenzar a explorar su historia, mantengamos nuestros corazones y mentes abiertos. Hay mucho por descubrir sobre estas hijas secretos susurrados a través del tiempo, indicios de valor, influencia y resiliencia que han permanecido sin contar durante milenios. ¿Podría el próximo descubrimiento cambiar nuestra visión de la primera familia, del desarrollo de la historia e incluso de los hilos ocultos del plan de Dios para la humanidad si estás listo para continuar este viaje en las sombras de las primeras generaciones? Escribe 767 en los comentarios y acompáñanos mientras levantamos el velo sobre las hijas de Adán y Eva, descubriendo una historia que ha esperado ser contada durante miles de años. ¿Quiénes eran las hijas de Adán y Eva? La verdad prohibida revelada. Pocos se han aventurado lo suficiente en los antiguos pergaminos para descubrir la historia oculta de las hijas de Adán y Eva, un hilo tan delicado y envuelto en misterio que incluso teólogos experimentados y buscadores apasionados de las Escrituras a menudo lo pasan por alto sin darle una segunda mirada. ¿No es curioso cómo al abrir el libro del Génesis, nuestra atención se centra instantáneamente en la dramática saga de Caín, el primogénito angustiado, y Abel, el apacible pastor, cuyo sangre aún clama desde la tierra,
Sin embargo, justo allí sutilmente tejido en el tejido del Génesis, hay una línea que susurra secretos largamente ignorados. Génesis 5:4-5 registra algo asombroso. Después del nacimiento de Set Adán, continuó caminando sobre la tierra otros 800 años. En ese inmenso lapso de tiempo, no solo engendró más hijos, sino también muchas hijas. En total, la vida de Adán alcanzó los impresionantes 930 años antes de regresar finalmente al polvo. ¿Alguna vez te has detenido a imaginar qué habrán contenido esos siglos? ¿Cuáles eran los nombres de estas hijas, estas mujeres olvidadas que compartieron los albores de la humanidad? Podría ser que sus historias, aunque ocultas a nuestra vista, contuvieran momentos profundos de alegría, dolor y encuentros divinos que nos habrían dejado sin aliento de haber sido escritos. Quizá nunca hayas considerado que estas hijas observaron a sus padres luchar bajo el peso del Edén perdido. Tal vez crecieron escuchando la voz temblorosa de Eva cuando hablaba de un jardín custodiado por espadas flamígeras, o vieron los ojos de Adán llenarse de anhelo al describir cómo caminaba junto a Dios en la frescura del día. ¿No despierta algo en ti imaginar cómo estas jóvenes mujeres lidiaron con un mundo que había caído tan abruptamente de la gracia? Y si la Biblia decidió mencionarlas, aunque sea brevemente, podría ser una suave invitación a explorar más a fondo, a darnos cuenta de que la narrativa de Dios a menudo es mucho más amplia y rica de lo que parece en la superficie. De algún modo, ¿no resuena esto con nuestras propias vidas, llenas de personas y momentos que la historia quizá nunca registre, pero que cada uno sostiene un significado profundo en el gran diseño de Dios? Aunque las páginas sagradas de la Biblia permanecen en silencio sobre los nombres de las hijas de Adán y Eva, sin ofrecernos lista alguna que ponderar, ni linaje que seguir el anhelo de conocer más, ha resonado a lo largo de generaciones. ¿No resulta llamativo que mientras se nos habla de Caín, Abel y Set, por su nombre, las identidades de sus hermanas se deslicen como sombras al borde de las Escrituras? ¿Y si estas mujeres sin nombre guardaran historias que pudieran cambiar la manera en que entendemos los primeros capítulos de la humanidad? Para mirar más allá del velo bíblico, muchos recurren a las antiguas tradiciones judías y al intrigante libro de los Jubileos, a menudo llamado la Pequeña Génesis. Este texto, ubicado entre los escritos del apócrifo del Antiguo Testamento, se adentra en ámbitos que las escrituras canónicas eligieron dejar inexplorados. Habla con confianza sobre la creación del mundo, la formación de Adán del polvo y de Eva de su propia carne, y luego avanza para relatar las vidas de figuras que creíamos conocer. Sin embargo, aquí en estos pasajes que hacen eco del Génesis, pero van más allá, descubrimos la sugerencia de nombres susurrados a lo largo de los siglos que buscan dar forma a las hijas de Adán y Eva. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería estar bajo el cielo antiguo siendo una hermana de Caín o de Set? Tu risa mezclándose con el viento mientras caminabas junto a la primera madre, o escuchar a Eva relatar quizá a la luz temblorosa de un modesto fuego cómo se sentía ver a Dios formar las bestias del campo con sus propias manos. ¿Podrían tales historias haberse transmitido cuidadosamente de madre a hija a lo largo de una frágil línea de memoria hasta desvanecerse por completo de la lengua humana? Aunque el libro de los Jubileos no es aceptado como escritura por todos, aún pinta un retrato inquietantemente bello de aquellos primeros días, ofreciéndonos pistas sobre relaciones y eventos que el registro bíblico principal deja intactos.
Al hacerlo nos recuerda silenciosamente que los tratos de Dios con la humanidad son mucho más vastos e intrincados de lo que cualquier libro podría capturar. ¿No despierta algo en tu espíritu considerar que vidas enteras se desarrollaron alguna vez bajo el distante eco del Edén, moldeando destinos que aún reverberan en nuestro mundo hoy, aunque el manuscrito sobreviviente más antiguo del libro de los Jubileos data de alrededor del 700 a.C.? Esto es apenas un frágil eco, una copia de un texto que se remonta aún más atrás en las brumas del tiempo. ¿Puedes imaginar cuántas manos tuvieron que transcribir cuidadosamente sus palabras a lo largo de innumerables generaciones, esforzándose por preservar sus revelaciones? Algunos eruditos, atraídos por su narrativa estrechamente vinculada con las crónicas de Israel, se han preguntado si podría haber sido escrito por el escriba Esdras, aquel fiel restaurador de la ley después del exilio de Israel. Sin embargo, el libro de los Jubileos presenta audazmente un origen diferente, uno que nos eleva al monte Horeb en una escena que se siente casi de otro mundo. Según su propio testimonio, fue Moisés quien recibió estas palabras, no de su propio corazón reflexivo, sino de la boca de un ángel enviado por Dios. Imagina por un momento las solitarias alturas de Horeb, donde Moisés permanecía rodeado de roca pura y viento susurrante. La Biblia misma nos dice en Éxodo 34:28 que Moisés permaneció allí 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua, sostenido totalmente por la presencia misma de Dios. Podría ser que en esas horas sagradas, lejos de las distracciones de la vida mortal, Moisés recibiera verdades tan profundas que solo los cielos podían revelarlas. Dada la asombrosa antigüedad del texto, podemos realmente descartar la posibilidad de que Moisés fuera su autor transcribiendo secretos celestiales mientras se vertían en su espíritu. El peso de este libro sobre la cultura israelita fue inmenso. Sus enseñanzas no permanecieron encerradas en algún polvoriento armario, sino que se copiaron y distribuyeron entre el pueblo, moldeando mentes y guiando corazones. ¿No sugiere eso por sí solo su poder? Aún más fascinante es cómo el libro de los Jubileos se entrelaza en el gran tapiz del misterio bíblico al referirse a otra obra enigmática, el libro de Enoc. Este texto antiguo fue tan apreciado por los primeros cristianos que muchos lo consideraban escritura sagrada, incorporándolo directamente en sus vidas espirituales. ¿No es fascinante pensar que estos libros hoy a menudo relegados alguna vez estuvieron al lado de la Torá y los evangelios en los corazones de los creyentes? Quizá esto debería invitarnos a pausar antes de desechar el libro de los Jubileos. Después de todo, relata eventos que armonizan bellamente con las historias canónicas que tanto valoramos. Podría contener llaves que desbloqueen dimensiones más profundas de las verdades que creíamos comprender completamente. Y si Moisés realmente estuvo en Horeb recibiendo estas revelaciones, ¿no cambiaría eso la manera en que vemos cada línea de esta narrativa antigua casi olvidada? Al regresar a los primeros días de la humanidad, nos encontramos una vez más bajo la sombra de Adán y Eva, contemplando las ramas ocultas de su árbol genealógico, mientras que Génesis ofrece solo un vistazo tentador, mencionando hijos e hijas sin nombre, diversas tradiciones semíticas y abrahámicas antiguas se atreven a ir más allá tratando de levantar el velo sobre estas figuras largamente olvidadas. ¿No es notable cómo historias que danzaron en los labios de nuestros antepasados espirituales continúan resonando a través de milenios
invitándonos a acercarnos y escuchar. Entre estas tradiciones, descubrimos el nombre de la primera hija de Adán y Eva, An, un nombre que en hebreo fenicio lleva los significados de potencia y también de vicio. Puedes percibir la curiosa tensión, allí fuerza entrelazada con complejidad moral. Esta An no era solo una hija, sino también la hermana y eventual esposa de Caín, el hijo inquieto que se haría infame por derramar la sangre de Abel. ¿Puedes imaginar cómo debió sentirse crecer en un mundo tan recién marcado por la pérdida del paraíso, donde los lazos familiares eran tanto una necesidad sagrada como un destino inevitable? El libro de los Jubileos nos adentra aún más en esta historia oculta, revelando que An tuvo hijos con Caín. Uno de estos hijos fue Enoc, un nombre que brilla como una pequeña antorcha en los primeros capítulos de Génesis. La escritura misma, en Génesis 4:17, registra que después de que Caín fue desterrado, marcado y enviado a vagar por la tierra por el asesinato de su hermano, no obstante, buscó anclarse construyendo una ciudad que nombró en honor a su hijo Enoc. ¿No despierta algo dentro de ti pensar en Caín, expulsado del borde del Edén, martillando piedras en honor a su hijo, quizá esperando labrar un futuro que redimiera su pasado manchado de sangre? Pero el misterio se profundiza. A lo largo de diferentes textos antiguos, incluyendo la bellamente inquietante Cueva de los Tesoros, esta primera hija de Adán y Eva a veces lleva otro nombre, Kelma. En estos relatos, Kelma aparece como la hija mayor de los primeros padres de la humanidad y como la devota esposa de Caín, siempre entrelazada en los frágiles comienzos de la civilización. ¿Cuántas lágrimas, confesiones susurradas o incluso sueños silenciosos pudieron haber compartido mientras navegaban una vida exiliada del jardín que sus padres una vez caminaron junto a Dios? Podría ser que al seguir estas narrativas tiernas y sombrías, tan fácilmente pasadas por alto, descubramos no solo hechos sobre personas olvidadas, sino también verdades sobre nosotros mismos, sobre cómo el amor, la culpa y el anhelo de construir algo duradero todavía moldean nuestros propios caminos. Quizá escondido en estos fragmentos de tradición antigua, yace un recordatorio silencioso de que incluso las primeras familias lucharon con cargas y decisiones no muy diferentes a las nuestras hoy. Las antiguas tradiciones semíticas se remontan a través de las arenas del tiempo para contarnos aún más sobre las hijas ocultas de Adán y Eva. Según estos relatos atesorados, la segunda hija de la primera pareja humana se llamaba Asura. Su vida, aunque apenas esbozada en estas tradiciones, se entrelaza con algunos de los momentos más cruciales de la Biblia. ¿No resulta fascinante pensar que mientras la Escritura nos da solo los indicios más breves de las hijas de Adán y Eva, los ecos de sus historias han sobrevivido en la memoria colectiva de los primeros creyentes, esperando que las descubramos? Asura se convertiría en la esposa de Set, el tercer hijo de Adán y Eva, el niño nacido tras la trágica muerte de Abel. Incluso el nombre de Set está cargado de significado divino. En hebreo lleva el sentido de compensación o designado capturando una verdad teológica profunda. Fue visto como el hijo que ocupaba el lugar de Abel, un acto tierno de restauración por parte de Dios para la profunda herida de Adán y Eva. Puedes imaginar la mezcla de alegría y dolor que debió llenar sus corazones al mirar el rostro de Set, viendo en él tanto un recordatorio doloroso de Abel como una esperanzadora promesa para el futuro. La línea de Set llegaría a encarnar la justicia
en marcado contraste con el camino oscuro de Caín. De los descendientes de Set, surgiría Noé, el hombre elegido, para preservar la vida durante el diluvio que algún día limpiaría la tierra. De esta manera, la vida y las decisiones de Set se convirtieron en un canal a través del cual la humanidad misma sería salvada. ¿No despierta asombro darse cuenta de cómo la obediencia silenciosa de un hombre pudo repercutir para salvaguardar toda la creación? El libro de los Jubileos agrega aún otra capa de detalles conmovedores a este tapiz familiar. Relata que antes de que Asura se convirtiera en la esposa de Set, estuvo primero casada con Abel. Cuando Abel cayó bajo la mano celosa de su hermano Asura, quedó viuda siendo aún joven en un mundo ya marcado por el derramamiento de sangre y la pérdida. ¿Cómo debió dolerle el corazón cargando recuerdos de un amor arrebatado con tanta violencia? Pero cuando Set alcanzó la plenitud de su madurez, tomó a Asura como esposa, forjando una unión que daría origen a una línea destinada a llevar a la humanidad adelante a través de las tormentas del juicio divino. De su matrimonio fluiría la descendencia que se mantendría fiel a Dios cuando tantos otros se apartaron. Podría haber en la historia de Asura un silencioso testimonio de cómo incluso los comienzos rotos pueden ser reunidos por Dios y tejidos en un futuro lleno de propósito. Y si dejamos que nuestros pensamientos se deslicen por un momento, si nos imaginamos viviendo en aquellos días más tempranos, escuchando a Eva relatar suavemente estos enredos familiares, ¿no sentiríamos la frágil esperanza de que Dios aún camina con la humanidad, incluso después de que las puertas del Edén se cerraron? Quizá las historias de Asura y Set nos susurran hoy recordándonos que ninguna pérdida está fuera del alcance de Dios para redimir y que a veces las líneas del destino se trazan más claramente sobre el telón de fondo del dolor. Regresando ahora a los primeros días de la humanidad, nos encontramos una vez más bajo la sombra de Adán y Eva, contemplando las ramas ocultas de su árbol genealógico, mientras que Génesis ofrece solo un vistazo tentador, mencionando hijos e hijas, sin nombre diversas tradiciones semíticas y abrahámicas antiguas, se atreven a ir más allá tratando de levantar el velo sobre estas figuras largamente olvidadas. ¿No es notable cómo historias que danzaron en los labios de nuestros antepasados espirituales continúan resonando a través de milenios, invitándonos a acercarnos y escuchar? Entre estas tradiciones, descubrimos el nombre de la primera hija de Adán y Eva, An, un nombre que en hebreo fenicio lleva los significados de potencia y también de vicio. Puedes percibir la curiosa tensión allí fuerza entrelazada con complejidad moral. Esta An no era solo una hija, sino también la hermana y eventual esposa de Caín, el hijo inquieto que se haría infame por derramar la sangre de Abel. ¿Puedes imaginar cómo debió sentirse crecer en un mundo tan recién marcado por la pérdida del paraíso, donde los lazos familiares eran tanto una necesidad sagrada como un destino inevitable? El libro de los Jubileos nos adentra aún más en esta historia oculta, revelando que Adán tuvo hijos con Caín. Uno de estos hijos fue Enoc, un nombre que brilla como una pequeña antorcha en los primeros capítulos de Génesis. La escritura misma, en Génesis 4:17, registra que después de que Caín fue desterrado, marcado y enviado a vagar por la tierra por el asesinato de su hermano, no obstante buscó anclarse construyendo una ciudad que nombró en honor a su hijo Enoc. ¿No despierta algo dentro de ti pensar en Caín, expulsado del borde del Edén martillando piedras en honor a su hijo, quizá
esperando labrar un futuro que redimiera su pasado manchado de sangre, pero el misterio se profundiza. A lo largo de diferentes textos antiguos, incluyendo la bellamente inquietante Cueva de los Tesoros, esta primera hija de Adán y Eva a veces lleva otro nombre, Kelma. En estos relatos, Kelma aparece como la hija mayor de los primeros padres de la humanidad y como la devota esposa de Caín, siempre entrelazada en los frágiles comienzos de la civilización. Cuántas lágrimas, confesiones susurradas o incluso sueños silenciosos pudieron haber compartido mientras navegaban una vida exiliada del jardín que sus padres una vez caminaron junto a Dios. Podría ser que al seguir estas narrativas, tiernas y sombrías, tan fácilmente pasadas por alto, descubramos no solo hechos sobre personas olvidadas, sino también verdades sobre nosotros mismos, sobre cómo el amor, la culpa y el anhelo de construir algo duradero todavía moldean nuestros propios caminos. Quizá escondido en estos fragmentos de tradición antigua, yace un recordatorio silencioso de que incluso las primeras familias lucharon con cargas y decisiones no muy diferentes a las nuestras hoy. Las antiguas tradiciones semíticas se remontan a través de las arenas del tiempo para contarnos aún más sobre las hijas ocultas de Adán y Eva. Según estos relatos atesorados, la segunda hija de la primera pareja humana se llamaba Asura. Su vida, aunque apenas esbozada en estas tradiciones, se entrelaza con algunos de los momentos más cruciales de la Biblia. ¿No resulta fascinante pensar que, mientras la Escritura nos da solo los indicios más breves de las hijas de Adán y Eva, los ecos de sus historias han sobrevivido en la memoria colectiva de los primeros creyentes, esperando que las descubramos? Asura se convertiría en la esposa de Set, el tercer hijo de Adán y Eva, el niño nacido tras la trágica muerte de Abel. Incluso, el nombre de Set está cargado de significado divino. En hebreo lleva el sentido de compensación o designado capturando una verdad teológica profunda que fue visto como el hijo que ocupaba el lugar de Abel, un acto tierno de restauración por parte de Dios para la profunda herida de Adán y Eva. ¿Puedes imaginar la mezcla de alegría y dolor que debió llenar sus corazones al mirar el rostro de Set, viendo en él tanto un recordatorio doloroso de Abel como una esperanzadora promesa para el futuro? La línea de Set llegaría a encarnar la justicia en marcado contraste con el camino oscuro de Caín. De los descendientes de Set surgiría Noé, el hombre elegido para preservar la vida durante el diluvio que algún día limpiaría la tierra. De esta manera, la vida y las decisiones de Set se convirtieron en un canal a través del cual la humanidad misma sería salvada. ¿No despierta asombro darse cuenta de cómo la obediencia silenciosa de un hombre pudo repercutir para salvaguardar toda la creación? El libro de los Jubileos agrega aún otra capa de detalles conmovedores a este tapiz familiar. Relata que antes de que Asura se convirtiera en la esposa de Set, estuvo primero casada con Abel. Cuando Abel cayó bajo la mano celosa de su hermano Asura, quedó viuda siendo aún joven en un mundo ya marcado por el derramamiento de sangre y la pérdida. ¿Cómo debió dolerle el corazón, cargando recuerdos de un amor arrebatado con tanta violencia? Pero cuando Set alcanzó la plenitud de su madurez, tomó a Asura como esposa, forjando una unión que daría origen a una línea destinada a llevar a la humanidad adelante a través de las tormentas del juicio divino. De su matrimonio fluiría la descendencia que se mantendría fiel a Dios cuando tantos otros se apartaron. Podría haber en la historia de Asura
un silencioso testimonio de cómo incluso los comienzos rotos pueden ser reunidos por Dios y tejidos en un futuro lleno de propósito. Y si dejamos que nuestros pensamientos se deslicen por un momento, si nos imaginamos viviendo en aquellos días más tempranos, escuchando a Eva relatar suavemente estos enredos familiares, ¿no sentiríamos la frágil esperanza de que Dios aún camina con la humanidad, incluso después de que las puertas del Edén se cerraron? Quizá las historias de Asura y Set nos susurran hoy, recordándonos que ninguna pérdida está fuera del alcance de Dios para redimir, y que a veces las líneas del destino se trazan más claramente sobre el telón de fondo del dolor. Quizás estas antiguas tradiciones, aunque no detalladas en nuestras escrituras canónicas, aún contienen una chispa de verdad que profundiza nuestra admiración. Sugieren un mundo tocado de manera reciente por la mano del Creador, donde el mandato de «sed fructíferos y multiplicaos y llenad la tierra», Génesis 1:28, no era simplemente una instrucción distante, sino una realidad vívida y diaria para la primera familia humana. Puedes verte a ti mismo de pie en medio de su creciente tribu, viendo nuevas caras llegar año tras año, cada una de ellas un testamento fresco de la resiliencia de la vida a pesar de la maldición que colgaba sobre la puerta del Edén. Y no nos susurra también hoy, recordándonos cómo los planes de Dios para la multiplicación y la bendición a menudo superan todo lo que podríamos medir o predecir. De alguna manera, cada niño nacido de Adán y Eva se convirtió en un signo de lo que se había perdido en el jardín y una frágil esperanza de que algún día, a través de este vasto mar de descendientes, llegaría la restauración. ¿Podría esta misma promesa del propósito eterno de Dios seguir resonando hoy en la historia de cada familia, de cada generación, incluso en la nuestra, en nuestra era moderna? Incluso los relatos más asombrosos sobre la fertilidad humana palidecen en comparación con lo que las antiguas tradiciones atribuyen a Eva. El Guinness World Records reconoce a Valentina Vasilieva, una campesina rusa del siglo XVIII, como la mujer con el mayor número documentado de hijos jamás nacidos de una sola madre. Según todos los informes, Valentina dio a luz a asombrosos 69 hijos sobrevivientes, una cifra que aún deja maravillados a los expertos médicos. A lo largo de 27 embarazos, dio a luz 16 pares de gemelos, 7 conjuntos de trillizos y 4 de cuatrillizos. Se dice que solo 2 de sus hijos murieron jóvenes, un resultado casi inconcebible dada la época y las circunstancias. ¿No te deja sin aliento considerar cómo debió haber sido su hogar rebosante de risas, llantos y pasos de tantas vidas surgidas del vientre de una sola mujer? Sin embargo, aunque la historia cuenta casos aislados donde se dice que algunas mujeres tuvieron 50 o incluso 60 hijos, ninguna ha superado oficialmente el asombroso récord de Valentina. Su historia se erige como un testamento gigante de los límites de la reproducción humana tal como la conocemos. Y aún así, incluso, la experiencia incomparable de Valentina se convierte en solo una débil sombra cuando volvemos la vista a los albores de la humanidad y contemplamos la vida de Eva. Según el relato bíblico, Eva vivió alrededor de 900 años, casi un milenio completo. Puedes comenzar a imaginar la posibilidad de la maternidad durante tan vasto periodo de tiempo. Las antiguas tradiciones nos aseguran que la fertilidad de Eva fue completamente sin igual, inigualable por cualquier mujer antes o después de ella. Pintan una imagen de la madre de todos los vivientes
como una mujer excepcionalmente bendecida cuya carne seguía engendrando nueva vida como el único camino hacia adelante de la humanidad en un mundo aún joven. Te preguntas, ¿cuántos hijos e hijas crío a lo largo de los siglos, guiando pequeñas manos a caminar sobre la misma tierra que Dios había maldito pero que todavía amaba? Esta comparación entre Eva y hasta las mujeres más fértiles de la era moderna resalta algo profundo sobre la historia humana. La vida de Eva fue, más que solo larga, fue fundamental, un vaso sagrado a través del cual todas las naciones y generaciones surgirían algún día. ¿No es humillante considerar que cada persona que hayas conocido, amado o incluso vislumbrado en el camino, al final traza su linaje hasta esta única mujer extraordinaria, cuyo vientre no solo engendró docenas, sino quizás cientos, formando los ríos vivientes de la humanidad que aún fluyen a través del tiempo? A la luz de esto, incluso, los registros más asombrosos de nuestros tiempos se convierten en recordatorios tiernos de cuán profundamente el mandato de Dios de ser fructíferos y multiplicarse ha resonado a través de todas las edades. Además, según las creencias tradicionales transmitidas a través de los escritos judíos cristianos y tempranos históricos, se pensaba que Adán y Eva habían tenido una familia impresionante en tamaño. Muchas de estas tradiciones estiman comúnmente que tuvieron al menos 70 hijos e hijas juntos, una cifra que a menudo se menciona como un mínimo simbólico. ¿Te imaginas de pie en medio de una familia tan vasta, viendo cómo docenas y docenas de hermanos y hermanas crecían, se casaban y comenzaban nuevas líneas que eventualmente se expandirían por todo el mundo? Aún más intrigante son las especulaciones de varios maestros y cronistas antiguos que se atrevieron a mirar más allá de estas cifras modestas. Sugerían que debido a que Adán y Eva poseían un tipo de vigor original, cuerpos formados por las propias manos de Dios, sin tocar por generaciones de fragilidad, acumulada su salud y vitalidad, debían haber sido asombrosas. Sus vidas no solo fueron extraordinariamente largas, según los estándares modernos, alcanzando casi un milenio, sino también excepcionalmente robustas. En un entorno cultural donde el mandato divino de ser fructíferos y multiplicarse, Génesis 1:28, era el principal mandato de la humanidad, es tan difícil de creer que pudieron haber tenido cientos de hijos durante siglos. Imagina a Eva, la madre de todos los vivientes, moviéndose a través de sus días con una fuerza y gracia que ninguna mujer posterior podría igualar, guiando a innumerables pequeños mientras aprendían a hablar, a trabajar la tierra, a ofrecer oraciones al Dios con quien sus padres una vez caminaron en el Edén. Imagina a Adán viendo los campos llenarse lentamente con las risas y los trabajos de sus muchos hijos e hijas, cada nueva cara, un testamento de que el plan de Dios para la humanidad seguía desplegándose a pesar del dolor de haber perdido el paraíso. ¿No despierta un asombro callado pensar que cada reunión familiar que hayas conocido, cada reunión bulliciosa, cada mesa llena de risas e historias, suena débilmente hacia atrás? En estos primeros encuentros de los hijos de Adán y Eva, en su hogar rebosante, vislumbramos no solo el comienzo de innumerables líneas familiares, sino la asombrosa escala de la intención de Dios de llenar la tierra con vida, amor y la posibilidad de redención. Quizá su historia nos recuerda suavemente hoy que nuestras vidas, sin importar cuán ordinarias nos parezcan,
son parte de un tapiz mucho más grande que comenzó con estos primeros padres y continúa fluyendo a través de la historia hasta llegar a nosotros. En Génesis 6:1 encontramos una observación callada pero profunda. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. A menudo cuando se lee este pasaje, la atención se dirige rápidamente a los misteriosos Nefilim o al drama humano de maldad que desencadenó el diluvio. Sin embargo, oculto dentro de este versículo, hay un tierno vistazo a cómo la familia de Adán floreció por toda la tierra, hijos e hijas, extendiéndose, construyendo vidas y dando origen a las primeras comunidades del mundo. ¿Alguna vez te has detenido a preguntarte sobre estas innumerables hijas cuya belleza y presencia llenaron el mundo temprano con nuevas canciones, risas y sueños? Un aspecto especialmente fascinante que se escapa a la mayoría de los lectores es cómo tanto los hijos como las hijas de Adán y Eva llevaban en sí mismas las semillas de diversas líneas étnicas. Según muchas tradiciones antiguas, Adán y Eva mismos eran una especie de raza mixta, original, una fusión perfecta, que contenía en sus cuerpos el tapiz genético de toda la humanidad que aún había de venir. ¿No es asombroso pensar que de esta única unión surgió el arco iris de complexiones, rasgos e identidades culturales que vemos entrelazados en nuestro mundo hoy? Esta profunda verdad encuentra su eco no solo en las escrituras, sino también en los descubrimientos de la ciencia moderna. El estudio del ADN mitocondrial ha llevado a los genetistas a hablar de una Eva mitocondrial, una mujer de quien descienden todos los humanos vivos a través de la línea materna. Aunque esto no identifica a la Eva de Génesis con precisión clínica, confirma maravillosamente que la humanidad está realmente unida por un ancestro común. ¿No profundiza esto nuestra admiración, sabiendo que bajo el vasto mosaico de etnias y razas, todos provenimos de una sola madre? Así que cuando nos maravillamos ante los innumerables grupos étnicos, idiomas y ricas costumbres culturales que llenan nuestro planeta, en realidad, estamos presenciando el despliegue del ingenio creativo de Dios que se plantó desde el principio. Podría ser que nuestras diferencias no sean barreras, sino pinceladas sagradas de la obra divina, cada una reflejando un aspecto único de la imagen de Dios. Tal vez comprender esto nos ayude a valorar no solo nuestra propia herencia, sino también la impresionante variedad que hace a la humanidad tan hermosa, recordándonos que en el sentido más profundo somos verdaderamente una vasta familia descendiente del mismo padre y madre que una vez caminaron tomados de la mano al este del Edén. Así que al final de este tranquilo recorrido por las hijas olvidadas de Adán y Eva, nos quedamos con algo más que nombres antiguos y tradiciones susurradas. Nos quedamos con una realización impresionante que de una sola familia formada por las mismas manos de Dios han fluido todas las naciones, tribus y lenguas del mundo como ríos provenientes de una sola fuente. ¿No es extraordinario pensar que sin importar cuán diferentes sean nuestra piel, nuestros idiomas o nuestras costumbres, todos compartimos un latido que comenzó en el polvo de Edén? Su historia no es solo un cuento encerrado en el pasado lejano. Es un recordatorio vivo de que la diversidad no es un defecto, sino una obra maestra de la intención divina. Cada rostro que ves, cada cultura que admiras, lleva consigo un eco de los primeros hijos de Adán y Eva, de Set, Enos, Asura, An y tantos otros cuyas vidas tejieron silenciosamente
el tejido de la humanidad mucho antes de que la historia aprendiera a escribir sus nombres. En un mundo que a menudo deja que las divisiones oscurezcan la unidad, ¿no podría su historia suavemente impulsarnos a vernos unos a otros con renovado asombro y compasión? Quizás esta es la lección que sus vidas nos susurran, que más allá de cada diferencia, se encuentra la verdad de un principio compartido, un solo Dios que sopló vida en todos nosotros, anhelando que caminemos juntos en amor. Y si Dios tejió cuidadosamente cada linaje, ¿no tendría Él también un propósito único para ti tejido a partir de la misma historia eterna que comenzó con la primera familia de Edén? Si este viaje ha tocado tu corazón o ha despertado preguntas que te gustaría explorar más, te invito a ser parte de nuestra creciente familia aquí. Deja un comentario. Abajo, quizás escribe 777 si te sientes bendecido por estas historias ocultas. Suscríbete para más misterios y revelaciones de las Escrituras y no olvides compartir este video para que otros puedan redescubrir la maravilla de donde todos comenzamos. Gracias de verdad por pasar este tiempo conmigo. Que la gracia de Dios te cubra, que su rostro brille sobre ti y que siempre recuerdes que eres un hilo precioso en el vasto tapiz que comenzó con el primer aliento de vida en la tierra. Bendiciones para ti, querido amigo, hasta que nos volvamos a encontrar.